Esta noche le agradezco y saludo a Santiago Gallo Llorente, que esté aquí con nosotros. Santiago es productor de una zona muy rica, o por lo menos esto era, de la provincia de Buenos Aires, 9 de julio. Y bueno, tiene el pulso allí diario de lo que pasa en la actividad. Hoy, ¿cómo están los productores? Bueno, hoy estamos realmente muy preocupados, ¿no es cierto? Pero el productor de campo siempre es optimista y pro producción, ¿no es cierto? La tierra no puede quedar parada. Entonces yo, por ejemplo, el maíz temprano lo sembré y el 9 de julio apostando a que, como decía él, en la segunda quincena de octubre llueva, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, eso sería una solución importantísima. Pero también tenemos otros elementos que nos dan aliento. ¿Por ejemplo? Y sustancialmente el tema cambiario. Es decir, hay dos grandes fuerzas políticas que están apostando a, digamos, o desdoblamiento cambiario o unificación en valores superiores. Y realmente el campo, en este momento, es el que, junto con el sector petrolero y minero, los grandes pilares de nuestros aportes de dólares para el 2024. Justamente mañana termina, ¿no?, esta etapa de otro dólar soja. Termina el dólar soja hasta que se sabe. De repente, ¿por qué hay conversaciones? No, ahora aparentemente va a haber un dólar vaca muerta. Es decir, que todas las petroleras van a poder traer también dólares, un 25% por el mercado libre. Entonces eso es un principio de evaluación sectorial, ¿no es cierto? Santiago, el desdoblamiento cambiario o la unificación cambiaria que pueden tomar el próximo gobierno, ¿cómo incentivaría la producción o cómo aliviaría la situación del campo? Bueno, en este momento hay un elemento que realmente ayuda mucho al campo. Los sectores, por ejemplo, los que estamos medianamente endeudados en pesos, hay como un cierto licuamiento de las deudas en pesos porque son deudas que se han tomado a tasas del principio del año bajas y entonces en términos de moneda productiva cada vez duelen menos, ¿no es cierto? Entonces hay variantes buenas, o sea, cosas que ayudan y cosas que no, ¿no es cierto? Hay una incertidumbre política, pero bueno, eso no depende del campo, ¿no es cierto? Depende de otros sectores que realmente en este momento todos están apostando al futuro. Ahora, el campo es una actividad muy particular porque vos no podés perder una cosecha esperando el resultado de una elección. No podés dejar de sembrar esperando el resultado de octubre o eventualmente un balotaje en noviembre. ¿Qué hicieron? ¿Todos los productores fueron igual, fueron a poner semillas en la tierra o algunos cambiaron la modalidad de trabajo, hicieron algún otro tipo de inversión o de ecuación? Hay optimistas y pesimistas. Hay algunos que la vida, ¿no?, prefieren sembrar y arriesgar, otros que prefieren esperar la próxima lluvia. ¿No es cierto? Tal vez será mitad y mitad o un porcentaje de cada caso, ¿no es cierto? Bueno, pero es que no es un dato menor, porque eso después lo ligamos con lo que estaba analizando Leandro, implica no solamente en los ingresos del campo, sino en los ingresos del país. Bueno, está todo ligado básicamente a la lluvia, ¿no es cierto? Por más que no siempre temprano, siempre tarde, si no llueve es malo para todos, ¿no es cierto? Y hay provincias, como estaba ahí, o sectores que están verdes y otros que están rojos, al rojo vivo, ¿no es cierto? El campo es un sector básicamente sólido patrimonialmente, entonces conservador, ¿no es cierto?, en lo que hace a la administración de los recursos. ¿Por qué? Porque sabe que hay 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces no puede arriesgar, ¿no es cierto?, a futuro. Entonces cuando vienen situaciones climáticas como esta, ¿no es cierto?, ¿qué hace todo el mundo? Y bueno, hace esquemas defensivos, esquemas de bajas inversiones, esquemas de no comprar, no invertir, esperar, ver qué pasa, ¿no es cierto? El que tiene una plata a lo mejor guardada, y bueno, la está prohibiendo invertir. Algunos están pensando en traer plata del exterior. Si la situación, ¿no es cierto?, cambiaria se tranquiliza. Hay medidas del Banco Central que están apoyando esa medida. O sea, hoy, por ejemplo, han salido medidas claves, ¿no es cierto?, que vos estarás al tanto, en el sentido que hoy se puede traer dólares del exterior a través del mercado MEP, contado con líquido, lo que sea, con tal de que uno se comprometa a devolverlo por esa misma vía dentro de un año. Sí, es una forma de traer dólares al país vía mercado de capitales. Uno lo puede sacar una obligación negociable, invertirlo en algún bono, en algún instrumento financiero y tenerlo durante un año en el país. Es una medida que tomó hoy el Banco Central para intentar controlar los dólares financieros. Sin meternos en lo político, pero sí en lo económico. ¿Cómo el campo ve
la posibilidad de una dolarización, teniendo en cuenta que cuando tuvimos la convertibilidad, sobre el final de la convertibilidad, había muchos productores endeudados y en una situación muy compleja. Bueno, lo que pasa es que la situación que había en el 1 a 1 de Menem, por ejemplo, o en la época de Cavallo, es que las tasas en pesos eran el 4, el 5, el 3%, pero el dólar estaba clavado. Entonces se hacía un salvavidas de plomo que era irremontable, ¿no es cierto? Entonces después eso hubo que, digamos, hacer un licuamiento de deuda porque ya era asfixiante la situación. ¿Y la dolarización que plantea dudas, plantea entre los productores? Aparentemente, si uno suma los votos de Milei más los votos de Bullrich, serían sectores casi, digamos, de un dólar alto, ¿no es cierto? Entonces un dólar alto al campo le vendría bien, porque realmente con un dólar bajo no se puede producir, no se puede hacer nada. Ahora, el tema es que el dólar alto sería como un shock al principio, pero si Argentina se dolariza, en el tiempo se encarecerían dólares. Bueno, eso habría que verlo, ¿no es cierto? Lo de la dolarización de Milei está prácticamente cuestionada por 170 economistas. Ellos mismos dicen, bueno, vamos a ver en 2 años, o lo que sea, es medio una bandera demagógica, ¿no es cierto?, para atraer el voto. No que sea una cosa... ¿Quién va a traer 30.000 o 40.000 millones de dólares para levantar todas las LELIC? Es imposible. Claro. Ojo, y hablar de un plan Bonex es mala palabra. Claro. ¿Los productores agropecuarios mantienen su idea de quedarse en el campo o empezaron a diversificar inversiones en otros rubros, en otro tipo de negocios, en este mientras tanto? Bueno, yo no puedo hablar por los productores, ¿no? Pero 9 de julio todo el mundo se conoce, sabe lo que mueve. Sí, por ejemplo, sabe en qué están. Pienso de que hay muchos productores, qué sé yo, hermanos míos, ¿no es cierto? Uno tiene un tambo, otro ha hecho ahora pistas de engorde para chancho, para cerdo, ¿no es cierto? Claro. Porque para poner en valor el maíz, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de decir producir maíz y exportarlo directamente, no, vamos al cerdo, ¿no es cierto? Claro. O, por ejemplo... Bueno, te pregunto esto porque el tema de la ganadería no lo tratamos, pero durante la última sequía, lo que fue el verano que dejamos atrás, fue durísimo la cantidad de animales muertos, perdidos, cabezas perdidas. No sé cómo está hoy el panorama. Y todo esto además repercute en los precios, en todos, en las exportaciones, lo que deja de ingresar al país, pero también puertas adentro, con los precios de los productos aquí para los consumidores en la Argentina. Sí, pero estamos en un momento de cambio muy grande en la época de que la carne valía, qué sé yo, $1 por kilo. Hoy hay que hablar de otros números, ¿no es cierto? Y entonces hay que acostumbrarse, decir, a comer verdurita, a comer lentejas, a comer sano. ¿Pero por qué hay que acostumbrarse? Sano podemos comer, pero ¿por qué acostumbrarse si somos un país carnívoro? No nos saque el asado, Santiago. Claro, por lo menos el asado. Pero en Europa el asado es caro, en Estados Unidos también. ¿Pero por qué tendría...? En Uruguay también. ¿Pero entonces, por qué tendría que ser...? el nuevo mundo que se vive, y máxime en situaciones de crisis donde la pobreza... Claro, pero por ejemplo, Europa no produce la cantidad de cabezas que produce la Argentina. Estados Unidos sí, porque tiene otra economía, Australia, pero Europa no. ¿Por qué tendría que ser el precio de la carne a nivel local el mismo que Europa? No se entiende. Por muchos motivos. El motivo principal es que la conversión de granos a carne del vacuno es muy mala. ¿No es cierto? Se necesitan, no sé, 7, 8 kilos de grano para producir 1 kilo de carne. El pollo con 2 kilos nos da 1 kilo de carne. Entonces, son costos intrínsecos de la naturaleza que no los podemos evadir. Santiago, te voy a mirar a los ojos, porque el 9 de julio huele muy bien, especialmente los fines de semana. ¿Sí? ¿Ustedes el 9 de julio comen ensaladita de lentejas, verduritas grilladas, ponen ensaladita de tomates o tiran un pedazo de carne al asador? Seamos Yo me sinceros. estoy volviendo vegano, ¿no es cierto? O sea, prácticamente... Por caro o barato no me importa. Fino colchón de hojas verdes. Claro. Come sobre un fino colchón. Como rúcula y me como rúcula en el desayuno, pera y 6 almendras, ¿no es cierto? Y 2 tazas de té con leche. Ajá. ¿No es cierto? Y me hace los feliz. vecinos? ¿Y los vecinos? No sé, yo hablo por mí, ¿no es cierto? Con mucha picardía, ¿eh? Bien. Y si no nos reímos, ¿para qué vivimos? ¿A quién vota el campo? El campo a Bullrich. ¿Sí? Sí. Así me dicen los que hablan, ¿no es cierto? Sí, sé que caminás mucho el distrito y el resto de la provincia. Sí. Santiago Gallo Llorente es productor agropecuario, una familia muy reconocida de mucha tradición en esta actividad, particularmente el 9 de julio en la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos mucho ida y vuelta esta noche aquí en Noticias a las 20:30.